Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 544 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. La familia de la joven de Elche captada por una secta en Perú desconoce si sigue viva. Fuente, Secretaría RIES. La familia de Patricia Aguilar Poveda, la joven de 18 años de Elche, Alicante que abandonó el hogar en enero de 2017 tras haber sido captada por el líder sectario Steven Manrique Gómez desde Lima, Perú, ha hecho público un comunicado el pasado 13 de diciembre en el que afirma que continúa desaparecida. Sin embargo, hasta el momento ningún medio de comunicación se ha hecho eco. Crece la angustia de unos padres que constatan que hay numerosos comentarios en redes sociales que difunden la creencia de que Patricia no está desaparecida, cuando lo cierto es que no tienen noticias desde hace meses de su hija. Cabe recordar que huyó de su familia pocos días después de alcanzar la mayoría de edad, después de un proceso de captación, seducción y adoctrinamiento a través de Facebook por parte de un gurú que se autodenomina Príncipe Gurdjieff, en la órbita de la Gnosis, una doctrina esotérica contemporánea. Otra menor española, actualmente en proceso de captación. En el comunicado, la familia explica que Patricia fue manipulada desde los 15 años, mediante técnicas de persuasión coercitiva. Meses después de su marcha del hogar familiar, se presentó en el consulado español en Lima, por lo que se retiró la denuncia por desaparición. Sin embargo, debido a la gravedad de las pruebas encontradas, sabiendo que Príncipe Gurdjieff está captando a otra menor española y uniéndonos a otras familias afectadas, se interpusieron varias denuncias al líder de la secta, tanto en España como en Perú. La familia de la joven continúa diciendo que durante junio y julio de 2017, Patricia concede varias entrevistas a medios de comunicación y cuelga vídeos en YouTube con su versión de los hechos. Dice haberse marchado por su voluntad y justifica al que es su supuesto jefe y presidente de la ONG Acoracom. Este individuo es el líder de la secta que la captó cuando era menor de edad. No solo eso, sino que a los familiares de Patricia Aguilar les consta que fue enviada a hacer esas entrevistas para lavar la imagen del líder y aparentar normalidad. Sus intervenciones aparecieron en algunos canales televisivos españoles y peruanos. Los miembros de la secta, ilocalizables. Después de una época de aparición constante en los medios de comunicación, con su consiguiente polémica, la familia de Patricia afirma que todos los integrantes de la secta están ilocalizables. A pesar del afán por seguir su rastro y de contar con ayuda en Perú, los familiares explican que Patricia ha perdido el contacto con las autoridades y policía de extranjería en Perú, quedando irregular en dicho país. Además, las autoridades del consulado español en Lima ha confirmado a la familia que no saben dónde se encuentra Patricia y no pueden ubicarla desde junio, pese a haber hecho numerosos intentos, y muestran su preocupación por tal motivo. Según constata la familia, angustiada por desconocer el paradero de la joven, el líder de la secta es la última persona que reconoció públicamente tener relación con Patricia. Y resulta que desde que fue denunciado, tampoco se le ha podido localizar. Ahora nadie sabe si Patricia sigue con vida. Nueva denuncia por desaparición. Los familiares de Patricia Aguilar añaden que la ONG Acoracom, en la que Patricia aseguraba que trabajaba, y que esa era la razón de su viaje a Perú y su permanencia allí, no realiza actividad alguna, no hay forma de contactar con ellos, su sede es un local abandonado y hay otras chicas desaparecidas que también pertenecen a dicha ONG. Por estos motivos, continúan diciendo en el comunicado, se ha puesto una nueva denuncia por desaparición, activando las alertas oportunas por parte de asociaciones y del consulado español. A la vez, se inician nuevas acciones legales en Perú. 2. El defensor de la tercera edad de Buenos Aires advierte sobre la acción de las sectas con los mayores. Fuente, Popular. Las denomina pseudosectas, y se trata de peligrosos grupos delictivos que se organizan en todo el territorio argentino para engañar, estafar y despojar a cientos de adultos mayores de sus pertenencias y hasta sus viviendas, según leemos en el Diario Popular. Los casos se multiplican y los especialistas advierten que la justicia no está preparada para investigar a estas mafias.
Se calcula que hay unas 150 organizaciones criminales que tienen como objetivo al sector de la tercera edad, actuando con absoluta impunidad y utilizando técnicas coercitivas sectarias. Los ancianos, población vulnerable. Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, explicó: los grupos organizados que operan para despojar a los abuelos no paran de crecer, y preocupa muchísimo que desde la justicia no hay preparación, ni recursos, ni una mirada real sobre lo desahuciadas que están las personas adultas mayores en Argentina. Fuentes gubernamentales revelaron, tomando como eje la cantidad de causas judiciales iniciadas en los 2 últimos años con víctimas del sector de la tercera edad o bajo sospecha de que pudieron resultar estafados, despojados de sus bienes, desaparecidos e incluso asesinados, que, en el país operan alrededor de 150 grupos delictivos que se dedican a los ancianos, bajo distintas modalidades, que pueden ser los billetes falsos, los cuentos del tío, los robos violentos o directamente apropiarse de sus haberes previsionales y sus propiedades. En este contexto, las sectas. Un esquema espeluznante descrito por Semino, que trabaja con mucha intensidad las cuestiones relacionadas a estafas y delitos contra los adultos mayores, es la aparición y continuo crecimiento de lo que llamó pseudosectas, que son grupos delictivos que utilizan las herramientas religiosas para concretar sus oscuros planes. Desde la casuística estamos observando desde la Defensoría de la Tercera Edad con extrema preocupación que no se detienen los hechos con personas adultas mayores que resultan despojadas de sus bienes, encerradas en lugares de internación o directamente asesinadas. También hay muchos casos de abuelos desaparecidos. Es una situación grave que debe ser visibilizada, porque este sector se encuentra absolutamente desprotegido, dijo Semino. Uso de técnicas coercitivas. En ese marco, el experto comentó que una de las modalidades que cada vez ocupa mayor espacio en los casos con abuelos victimizados, tiene a pseudo-sectas religiosas que detectan a personas mayores en soledad, las abordan mediante técnicas coercitivas muy aceitadas, prometiendo acompañamiento, cuidados y atención, cuestiones que las cumplen. Sin embargo, el objetivo es con el tiempo, que puede ser un lapso corto, despojar a las personas de sus derechos y avanzar sobre todo sus bienes materiales. El modo de hacer la mejor inteligencia sobre las víctimas es ingresar a sus vidas, a sus viviendas. Allí pueden confirmar que los abuelos no tienen familia, o bien están alejados de ellas. Muchas veces ocurre que tienen familiares, pero no hay contacto alguno. Una vez que logran esa certeza del abuelo solo, empiezan a trabajar de manera coordinada para adueñarse de sus haberes y luego de sus bienes materiales, que incluyen viviendas, señaló Semino. Asimismo, el experto consideró que las situaciones llegan a la Defensoría de la Tercera Edad, y otros organismos, porque hay vecinos que sospechan de movimientos extraños y generan un primer alerta. Sin embargo, lamentablemente hay que destacar que en la mayoría de los casos, estas personas luego no quieren continuar con las causas, porque tienen que concurrir a los tribunales en repetidas ocasiones, causándoles muchos problemas y derivando en expedientes que se encajonan, no avanzan, aun cuando se tengan datos concretos sobre la existencia de delitos graves. 3. México, proponen una ley para impedir el intrusismo de las sectas de Coaching. Fuente, La Jornada Zacatecas. La iniciativa de ley de salud mental que promueve la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS, colegios de profesionistas, legisladores, dependencias gubernamentales y organismos de derechos humanos, prohibiría la operación de sectas comerciales que ofrecen cursos de coaching, liderazgo o desarrollo humano, pues impediría la operación de pseudoprofesionales o charlatanes. Lo cuenta Martín Catalán Lerma en La Jornada Zacatecas. Según Hans Irán Pacheco García, director de la Unidad Académica de Psicología de la UAS, la iniciativa especifica los requerimientos que debe tener un profesional de la salud mental, para evitar actores que no tengan un título como psicólogos o no estén acreditados como psiquiatras y que intentan dar desde atención psicológica en un consultorio hasta cursos psicoeducativos o de liderazgo, o desarrollo humano.
En Zacatecas serían afectados Conciencia Plena, Cuadríplica, CRE, SER y Fresnillo Vive, cuya estructura organizativa, método de operación y contenido de sus dinámicas y ejercicios con los participantes los clasifican como sectas comerciales. Al respecto, refirió que en países como Francia existe una ley que prohíbe la existencia de estos grupos, pero no se inscribe como parte de una ley de salud, sino que es una ley contra la operación de sectas. Delito de abuso de la debilidad. La ley francesa declara la disolución de aquellas entidades legales, cualquiera que sea su forma jurídica u objeto, cuando el propósito o la finalidad de sus actividades sea crear o explotar la dependencia física o psicológica de sus miembros, cuando la persona jurídica en cuestión o sus dirigentes legítimos o de hecho hayan sido condenados mediante sentencia firme por alguno de los siguientes delitos: a. Atentar, voluntaria o involuntariamente, contra la vida o la integridad física o psicológica de la persona, contra la libertad, la dignidad, o la personalidad, puesta en peligro de la persona o de menores, o atentados contra la propiedad. También contiene disposiciones restrictivas en relación con la publicidad de los movimientos sectarios y pone énfasis en el concepto de manipulación mental. En esas disposiciones se sanciona el abuso fraudulento del estado de ignorancia y debilidad y se tipifica el delito de manipulación mental. La pena para ese delito es de 3 años de prisión y una multa a quien incurra en abuso fraudulento de una situación de ignorancia o debilidad de cualquier menor o persona cuya vulnerabilidad sea específica por minoría de edad, enfermedad, deficiencia física o psíquica o embarazo, o de personas sometidas física o psíquicamente como consecuencia de graves presiones ejercidas para alterar su juicio, permitiendo esta persona una actuación u omisión gravemente perjudicial para sí misma. Se agrava la pena a 5 años de prisión cuando la infracción sea cometida por el responsable legal o el líder de hecho de un grupo que persiga actividades cuyo propósito sea crear, mantener o explotar el sometimiento físico o psicológico de personas que tomen parte en estas actividades. Un problema de salud mental. Pacheco García comentó que se valora la posibilidad de incluir en la ley un capítulo específico sobre el tema de los grupos sectarios, pero sí especifica quién está facultado para atender problemas de salud mental. Deberán estar debidamente capacitados con certificados de especialización expedidos y registrados por instituciones educativas acreditadas y de profesiones competentes de acuerdo a las normas y leyes respectivas en la materia, dice la iniciativa a la letra. La intención es poner el candado para que las personas no tomen cursos o talleres que refieren a la salud mental o psicología que no están avalados formalmente y que organizan asociaciones o grupos, agregó el director de la Unidad Académica de Psicología. Es decir, se pretende que todas las personas que oferten servicios de atención psicológica realmente estén capacitados, actualizados y formados en instituciones educativas acreditadas. La importancia de ese tema reside en que las personas que no cuenten con formación académica seria usurpen funciones que le corresponden a especialistas como el psicólogo o el psiquiatra, a la vez de cuidar el bienestar de la ciudadanía. Instituciones implicadas. Pacheco García informó que el comité interinstitucional que elabora la iniciativa de ley está integrada por la Secretaría de Educación de Zacatecas, SEDUSAC, la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, CDES, el Comité de Bioética, el Colegio de Psicólogos para la Salud Mental y la propia UAS, así como profesores de las universidades autónomas de San Luis Potosí y Querétaro. Asimismo, el Comité Interinstitucional ha trabajado en la iniciativa de ley con la colaboración de la diputada Norma Angélica Castorena, presidenta de la Comisión de Salud de la legislatura. Para elaborar la iniciativa se revisaron leyes de salud mental vigentes en estados como la Ciudad de México, Michoacán, Nayarit y Morelos, así como la ley de salud vigente a nivel nacional. Como resultado, la propuesta de ley de salud mental para Zacatecas se conforma de 13 capítulos que abordan disposiciones generales, atribuciones de las autoridades, acciones para la salud mental, el Consejo Estatal de Salud Mental, la promoción de la salud mental, entre otros. Lo novedoso en esta iniciativa, que no viene en ninguna otra ley, es un capítulo sobre la salud mental en el trabajo.
La misma Organización Mundial de la Salud asume la salud mental en el trabajo como una prioridad y entonces es un tema importante, indicó. La propuesta establece la aportación de recursos de gobierno del Estado para que haya los espacios necesarios donde se brindará atención a la salud mental y garantizar el recurso humano necesario para la salud mental, según expuso Pacheco García. Importancia de la psicología. Sin embargo, no establece algún monto determinado que deberá aportar el gobierno del Estado, sino que sienta las bases legales para que se pueda realizar la gestión correspondiente. Consideró que, de aprobarse la iniciativa, se garantizaría el derecho a la salud mental de las personas, pues se reconocería que el Estado y sus instituciones debe cubrir las necesidades de las sociedades y una de ellas es el derecho a la salud de manera integral, es decir, que no se limite a enfermedades físicas, sino también lo psíquico o mental. Es decir, la Ley de Salud Mental de entrada apunta a reconocer un derecho básico de todo ciudadano que es el derecho a la salud mental. Partiendo de ello, esta ley a lo que apunta es a las acciones o mecanismos para cubrir con ese derecho básico. Entre algunas de las acciones que se plantea es que haya un psicólogo en todos los planteles de los diferentes niveles educativos, idea que también está impulsando la misma Secretaría de Educación para afrontar la violencia y acoso escolar y el rendimiento de los alumnos. Es decir, explicó que la salud mental se refleja en el ámbito educativo y es por ello que se justifica que la CEDUSAC o la CDHEZ participen activamente en la elaboración de esa iniciativa de ley. Pacheco García concluyó que el objetivo es llevar la iniciativa de ley a tribuna en el próximo periodo ordinario de sesiones y mientras tanto el Comité Interinstitucional revisa y modifica los aspectos que cada instancia considere necesarios. Asimismo, la Unidad Académica de Psicología recaba firmas de apoyo a la Ley de Salud Mental por varios medios, incluida la plataforma Change.org. 4. Un abogado estadounidense narra su dura infancia en la secta Palabra de Fe. Fuente, AP. Jamie Anderson recuerda con claridad una ocasión, cuando era un niño delgado, en la que se quedó temblando en el suelo de un almacén sin ventanas, frío y húmedo, esperando aterrado al siguiente adulto que abriera la puerta. Estaba magullado y agotado después de que lo sujetaran a la fuerza mientras varios miembros de la iglesia Word of Faith Fellowship, incluidos su madre y su futuro padrastro, lo golpeaban con una pala de madera, indicó. Lo leemos en un reportaje de la agencia Associated Press. Como la mayoría de los castigos en la secta, dijo Anderson, se debía a una vaga acusación, tenía pecado en el corazón, o había cedido a lo sucio. Los ataques podían durar horas hasta que confesara algo, lo que fuera, y llorara llamando a Jesús. A veces, ni siquiera eso bastaba para obtener la redención. Entonces, dijo Anderson, le encerraban en un lugar oscuro al que él llamaba la sala verde, donde se golpeaba la cabeza contra un muro de ladrillos y deseaba la muerte. Solo quería que acabara, dijo. Por supuesto, nos dijeron que suicidarse era el pecado imperdonable. Hoy, Anderson es un elocuente abogado de 29 años con un rápido ingenio y un lado sarcástico. A primera vista, parece centrado. Pero le cuesta confiar en la gente. Huyó de la Word of Faith Fellowship, Hermandad Palabra de Fe cuando tenía 18 años, pero no es libre. Más de una década más tarde, le asaltan los terrores nocturnos y le cuesta aclararse en un mundo que no comprende tras haber crecido en lo que él describe como una secta. Acusaciones de malos tratos. Dentro de una investigación en marcha sobre la Word of Faith Fellowship, docenas de exmiembros han contado a AP que los miembros de la congregación sufrían palizas habituales en un esfuerzo de purificar a los pecadores, incluidos los niños. Pero a pesar de unas acusaciones de maltrato que se remontan a 2 décadas, las autoridades no han hecho gran cosa para intervenir. Anderson describe su infancia como algo comparable al infierno. Durante su adolescencia fue señalado como un rebelde y sufrió algunos de los tratos más brutales de la iglesia, según dijeron a AP casi 2 docenas de exmiembros. Un ejemplo de sus transgresiones, hacer una mueca a un compañero de clase.
Algunos de sus primeros recuerdos, explicó Anderson, son de una práctica de la comunidad conocida como blasting, en la que se gritaba a un feligrés, en ocasiones durante horas, para expulsar a los demonios. A menudo las sesiones escalaban a puñetazos y estrangulamientos, según más de 40 antiguos miembros entrevistados por AP. Pero sus recuerdos más traumáticos son de la Sala Verde, un almacén llamado así por el color de su recubrimiento exterior, en una casa que compartía su familia con más de una docena de fieles. Anderson narró un ataque especialmente brutal cuando tenía unos 9 años, en el que una mujer de la iglesia le sujetó los brazos mientras su madre se sentaba sobre sus piernas y le golpeaba con una pala. Me golpeó en muchos más sitios de donde se suponía que debía hacerlo. Pero no pararon, porque yo necesitaba un cambio. Los demonios me estaban dominando cuando era un niño. Iba a ir al infierno. De modo que siguieron golpeando con la pala, dijo. La madre de Anderson, Patricia Dolan, no respondió a mensajes y llamadas de teléfono de AP. Noel Dean, abogado de la líder de la secta, Jane Whaley, negó que Anderson hubiera sufrido malos tratos. Las afirmaciones del señor Anderson no son desmentidas solo por la señora Whaley, sino también por miembros de la iglesia, indicó. Problemas posteriores. Cuando Anderson huyó de la comunidad, dejó atrás la única vida que había conocido y perdió todo el contacto con su madre y su hermano. Finalmente se graduó en la Facultad de Derecho y fue contratado por una firma respetada en Charlotte, y su futuro, por una vez, parecía brillante. Entonces, una noche del año pasado, la policía llamó a su puerta y le detuvo por allanar la propiedad de su hermano. Nick Anderson había jurado ante un juez que otro miembro de la iglesia había visto a Jamie en su propiedad. Cuando se le presentaron pruebas abrumadoras de que Jamie no estaba en ningún lugar cerca de la casa de su hermano esa noche, el fiscal de distrito, Ted Bell, desestimó el caso. Nick Anderson declinó hacer comentarios cuando fue contactado por teléfono. Bell dijo que había considerado acusar a Nick Anderson y al otro feligrés de intimidar a un testigo, pero en su lugar les enviaría una carta en términos firmes para que no lo hagan de nuevo. Eso ofrece poco consuelo a Jamie. Al igual que el niño delgado encerrado en un trastero y que espera a la siguiente paliza, aún no puede escapar del miedo a lo que podría hacer la iglesia a continuación. No quiere que ningún otro niño en la comunidad sufra como él dice haber sufrido, de modo que cuenta su historia para ser la luz que yo solía ver cuando era un niño pequeño, que se extinguió cuando nadie nos salvó. No quiero quedarme mirando mientras otros niños crecen y empiezan a marcharse y dicen, porque nadie viene y nos ayuda. Porque se destruyó nuestra infancia, cuando ustedes sabían que no era lo correcto. 5. España, 1000 testigos de Jehová fueron a la cárcel entre 1954 y 1977 por no hacer el servicio militar. Fuente, El Español. Gracias a su inquebrantable postura, los testigos de Jehová consiguieron evitar el servicio militar en España porque era contrario a sus creencias, pero no las cárceles durante décadas. Entre rejas sufrieron palizas, vejaciones y tratos degradantes, pero también se casaron e iniciaron prósperos negocios. El medio digital El Español ha reunido a los protagonistas para narrar sus vivencias, y lo reflejan en este reportaje Pepe Barahona y Fernando Russo. Unos 1000 testigos de Jehová dijeron no a la mili entre los años 1954 y 1977. Sus condenas por desobediencia y sedición sumaron décadas. En prisión sufrieron palizas, vejaciones y tratos degradantes de los guardias y reos comunes, pero también se casaron e iniciaron prósperos negocios de joyería, pintura o relojería con sus ventas fuera del penal. Esta es la historia de los primeros objetores de conciencia españoles. Así la vivieron sus protagonistas y así la cuentan. Capítulo I. Jesucristo haría la mili. Cristo es mi modelo, él haría la mili. Juan Antonio Falcó se hizo esta pregunta poco antes de ingresar en la prisión de Colmenar Viejo. Corría el año 1969. El motivo de su condena, 3 años, fue negarse a hacer el saludo militar ante el teniente coronel que presidió su consejo de guerra por negarse a vestir el uniforme. Yo no imaginaba a Jesucristo vestido de recluta, asegura Falcó a sus 70 años.
Y como yo quería ser un buen cristiano, razona, no podía hacer la mili. Falcó, un madrileño de modales exquisitos, llegó a esta conclusión después de un exhaustivo estudio de la Biblia. Cita a Isaías 2,4, no aprenderán más de la guerra, o los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, el Sermón de la Montaña, felices son los pacíficos puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Somos, argumenta Falcó, súbditos del reino de Dios y como dice el apóstol Pablo, si se milita en un ejército no se puede militar en otro, también lo dice Pedro, 2,21, tenemos que seguir los pasos de Jesucristo con sumo cuidado y atención. Por eso, si honradamente quería seguir los pasos de Jesucristo, el príncipe de paz, mi conciencia en absoluto me permitía hacer el servicio militar, zanja Falcó. El madrileño fue uno de los 300 testigos de Jehová que acabaron cumpliendo condena en el castillo de Santa Catalina de Cádiz, el penal militar que más objetores de la congregación acogió. Una fortaleza convertida en prisión en varios momentos de la historia. De hecho, fue utilizada como cárcel para encerrar a numerosos liberales que aprobaron y apoyaron la Constitución de 1812. Allí fueron a parar traicionados por Fernando VII, el rey pelón. En la fortificación, situada junto a la playa de la Caleta, convivieron los testigos de Jehová con presos militares comunes condenados por todo tipo de delitos, incluidos los de sangre. Capítulo 2. Los testigos de Jehová, una gran familia en Santa Catalina. En la cárcel no gana el más fuerte, siempre gana el que menos tiene que perder, resume Fernando. O matas o te matan, y nosotros éramos los matados. Nos insultaban, nos empujaban, nos ponían zancadillas. La nula convivencia entre comunes y testigos generó numerosas fricciones que las autoridades militares zanjaron con la separación física entre reos. De la comunidad carcelaria, más de la mitad, unos 140 eran testigos, cumplían a rajatabla las normas, nunca fueron violentos y no comían morcilla por llevar sangre, algo prohibido por su fe. Fernando Marín, uno de los primeros en llegar al penal de Cádiz, narra cómo la convivencia se hizo insoportable. También como los reos comunes buscaban gresca cuando se colaba el vino por los muros de Santa Catalina. Nos bombardeaban con pan duro, que era como piedras. Ellos querían pelea y nosotros nunca accedimos a pelear. El alto número de los testigos en Santa Catalina obligó a la comunidad a establecer una jerarquía que procurase el orden, la higiene y el correcto desarrollo de una vida marcada sentido espiritual. Los carceleros solo se preocupaban por contarnos por la mañana y por la noche, el resto del tiempo era para lo que quisieras, y para no caer en un estado de abandono, de dejadez, establecimos turnos de cocina, de aseo, horarios para dormir o estudiar. También nos pusimos a tejer bufandas y chales con las agujas de los pescadores. Lo ofrecíamos a quienes nos visitaban por un precio módico, recuerda Marín, nombrado coordinador de la comunidad cristiana en el penal. Poco a poco, las actividades económicas empezaron a diversificarse. La lana se convertía en ropa, en mantas con una tricotosa que consiguieron, también montaron un taller de joyería en el que satisfacer los encargos, modelos exclusivos, de los joyeros del resto de España, otro de relojería, de automoción, lavandería, pintura, de confección de barcos de miniatura o de muebles esquinera con barritas torneadas. La materia prima entraba en las visitas de la familia, menos la dedicada a la joyería que entraba en el penal por un representante de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Las autoridades se portaron con nosotros de forma excepcional, eso sí, con nosotros no tuvieron el más mínimo problema, apunta Marín, que acabó montando una joyería en Barcelona. Llegamos a pagar un impuesto, el 1 por 1000, al colegio de huérfanos para poder facturar y ser legales, recuerda el joyero. Y con lo que sacaban compraban y almacenaban alimentos para cuando las comidas que les proveían llevaban morcilla. Es mucho más barato que el chorizo, relata Fernando, y todos los guisos llevaban morcilla que nosotros no podemos comer por hacerse con sangre, una prohibición bíblica. Parte de los ingresos también servían para atender a las familias de los reclusos. En Santa Catalina se celebraron 44 bodas de testigos de Jehová. Fernando se casó con Conchi. No hubo noche de bodas. Después de la ceremonia, él se quedó en prisión y ella se fue a casa de unos amigos. Tardaron 2 años en volver a verse.
Capítulo 3. Las 44 bodas de Santa Catalina. Pedro Juan García y María del Carmen Fernández, hoy de 73 y 70 años, se casaron en el Penal Militar de Santa Catalina el 21 de julio de 1973. A su boda asistieron 200 invitados, muchos llegados de Barcelona, lugar de procedencia de los contrayentes. El menú incluía ensaladilla rusa, unos entremeses y una tarta nupcial con 13 escalones, uno por cada año de noviazgo. Los guardias permitieron que se alargara la celebración hasta las 8 de la tarde. Mucho más de lo que establecían los horarios de visita. Fue un día maravilloso, responden al unísono. Pero en la noche de bodas, yo me quedé en la cárcel y ella se fue a una pensión. Tuvieron 8 hijos. El primero, concebido entre rejas. En un vis a vis. Un aquí te pillo, aquí te mato, puntualiza el risueño él. Pero bien, añade ella. A Pedro Juan lo encarcelaron en 1966 en Almería. De ahí fue a Guadix, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Las Palmas, El Aaiún, de nuevo Las Palmas y por fin, Cádiz, 4 años. Mientras él iba de prisión y prisión, María del Carmen se dedicó a tratar de entender el porqué de la objeción de conciencia de su marido y las consecuentes tribulaciones por las que atravesaba el matrimonio. Quise saber el porqué de su comportamiento, explica El Español, y busqué a unos testigos que me lo explicaran. Ellos me dijeron que la mejor forma de entenderlo era leyendo los evangelios. Lo hice y lo apoyé, porque era lógico hacer lo que hacía. El apoyo de las familias fue clave en la postura inquebrantable de los testigos de Jehová. Pese a los kilómetros, muchas se desplazaron a Cádiz para estar junto a sus maridos, padres e hijos, gracias a la caridad del resto de hermanos de la localidad. Capítulo 4. Cádiz, ciudad de acogida y soporte de la Intendencia. José Manuel Viruel, testigo de Jehová, se libró del servicio militar gracias a la edad de su padre, sexagenario, pero su papel fue vital dentro y fuera de los muros de Santa Catalina. En su propia casa, y en la del resto de la congregación de Cádiz, acogió a un centenar de familias. Dormían hasta en la azotea en los meses de verano, apunta. No lo veía como un sacrificio, detalla Viruel a sus 76 años, era todo un honor, un privilegio, porque ellos eran héroes para nosotros, personas de fe injustamente encarceladas. A ninguno de sus compañeros del prestigioso Hotel Atlántico, donde Viruel trabajaba como pastelero, le extrañaba las llamadas que recibía del penal de Santa Catalina. Son tus hermanos, dicen que vengas, me decían. Y allá que iba para resolver cuestiones más cercanas a lo material que a lo espiritual que también se atendían. Viruel se convirtió en el jefe de la intendencia durante casi 3 décadas. Proveía de materia prima a los testigos encarcelados, metía revistas prohibidas en las latas de la carne de membrillo y sacaba a hurtadillas la numerosa correspondencia que generaban los presos. Se escribía muchísimo. Se predicaba mucho. Podían salir 2 o 3 mil cartas al mes, y sin que las autoridades lo supieran. Muchas de las cartas que llegaron a burlar el control de los guardias salieron embuchadas en los pañales de los hijos de Viruel. Iba forrado, insiste. Y así salieron infinidad de cartas. Hasta un día que tuvo colitis, narra riendo, y nos pegamos horas limpiando cartas, echándoles colonias. Por su profesión, Viruel se encargó de hacer las tartas nupciales en las bodas de sus hermanos. E incluso se casó por ellos en el juzgado. Iba con un poder para contraer matrimonio en nombre de los testigos encarcelados. Fui tantas veces que me decían, el bígamo, ya saben la guasa que hay en Cádiz, resuelve José Manuel. Acabadas las condenas, muchas de las familias se quedaron a vivir en Cádiz, en Algeciras, Chiclana o Sevilla. Ni siquiera por eso se conoce lo que pasó en Santa Catalina. Cádiz ignoró lo que ocurrió en esta cárcel, zanja Viruel. Capítulo V. Las palizas del reo de la condena más larga, 22 años. Jesús Martín Noales nunca pisó Santa Catalina. Lo hace por primera vez hoy en compañía de sus hermanos, convocado por El Español. Nació en Madrid y corresponde a la quinta de 1957, aunque entró en prisión en febrero de 1958, en el protectorado español en África, en Nador. De ahí fue a la prisión militar de Rostrogordo en Melilla y finalmente ingresó en el reformatorio de adultos de Ocaña.
Era el primer objetor de conciencia con el que se topaban y no lo entendían, explica el testigo. En Nador intentaron que formara parte de una escuadra, que hiciera la instrucción, que se pusiera el uniforme. Todo sin éxito. Me resistía pacíficamente, recuerda Martín Noales a sus 81 años. Hasta que le golpearon con la rodilla en las partes bajas y cayó derribado al suelo. Tenía 21 años. Lo mandaron a Melilla, a un penal frecuentado por legionarios condenados por delitos comunes. Los 5 primeros días pasó desapercibido. Al sexto conoció a un capitán al que apodaban Pisamondongos, famoso por las palizas. Un teniente general le pidió que me doblegara, recuerda, y se empleó a fondo. Con una fusta me golpeó, me insultó, me tiró al suelo, caí inconsciente y me pisó la cabeza. Solo paró cuando vio la sangre, narra Martín Noales. Acabé en una celda de castigo. Allí me anunció que cada día me daría una paliza. Pensé que quería asustarme, pero no. Cumplió su palabra, y así un día y otro. Al tercer día me pusieron a picar en una cantera, hasta que un secretario del juzgado me dijo que nunca me iban a pegar más. Poco después se celebró el juicio, lo condenaron a 15 años por desobediencia y 4 por sedición. A eso se añadió otra condena adicional de 3 años. Artículo 328 del Código Penal Militar, desobediencia a un superior. Y cuando acababas la primera condena te volvían a condenar, porque siempre quedaba por hacer el servicio militar, era una cadena perpetua. En total, 22 años, de los que cumplió 6 años y 6 meses gracias a varios indultos con los que le rebajó la condena, la muerte de Juan XXIII, Pío XII y lo que denominaron los 25 años de paz de Franco. Jesús Martín Noales es el preso con la condena más larga de todos los testigos de Jehová. Lo más traumático fue ver sufrir a mi madre, lamenta, que no era testigo de Jehová. Ella pidió al Franco un indulto para su hijo. Y prosperó. Pero llegado el momento de él aceptar el indulto, con el papel que lo concedía encima de la mesa y a falta solo de una firma de conformidad, él dijo que no. Quiero mucho a mi madre, pero no puedo pedir perdón, porque estaba allí en propia conciencia. Y rompí el documento. Capítulo 6. La conciencia antes que la libertad. A José Rodríguez Parejo nunca le pesaron los 8 años y 3 meses que estuvo en prisión, en Santa Catalina. Pude escaparme al extranjero cuando vi cómo fueron encarcelando a otros compañeros, pero entendí que debía cumplir hasta donde fuese posible con las leyes del país, siempre que no chocara con alguna ley de Dios. En ese caso siempre cumpliré con la de Dios. Pase lo que nos pase. A sus 75 años, este granadino narra cómo tuvo la oportunidad de huir de prisión en varias ocasiones. Nunca lo hizo. La primera cuando un par de guardias lo dejaron solo, esposado y con un fusil en las manos, en un traslado en tren. La segunda cuando dejaron abierto el calabozo y los guardias se fueron a oír misa. La tercera, un día que acompañaba a la puerta a su madre durante una visita y le preguntaron, ¿sale usted también? Si yo salgo, entras tú, respondió, y se volvió a su celda. Si hubiesen abierto las puertas de la cárcel, se habrían ido todos los presos menos los testigos de Jehová, correcto. Sí, sin duda. Nunca pensó en irse. Nunca, nunca. No me fui porque estaba aquí por conciencia, cumpliendo con todas las leyes que no van en contra de las leyes de Jehová. Capítulo 7. Una mili que todavía añoran. Han pasado 44 años desde que las Cortes reconocieran una ley de objeción de conciencia, un poco menos desde que en febrero de 1974 salieran los primeros presos en beneficiarse de la amnistía. Ha llovido mucho desde que a Fernando Marín, uno de los primeros reos, lo ingresaron en un manicomio por creerlo loco al negarse a hacer el servicio militar cuando todavía nadie en España sabía que era ser objetor de conciencia. Ahora se reúnen en Cádiz, convocados por el Español, en el que fue el penal de Santa Catalina. Una exposición recuerda sus años allí. Aunque ya nada es igual. No hay guardias apostados en los muros, pero todos se ven con décadas menos, imaginándose en lo que fue la cárcel. Y a nadie se le agria el gesto.
Esa experiencia, muy enriquecedora, nos dio un fondo espiritual muy importante en nuestras vidas, explica Falcó. El sentimiento común cuando se habla de estar encarcelado es negativo, depresivo, pero para mis compañeros ha sido muy enriquecedora para la vida. En situaciones difíciles recurres a Jehová y podemos contar todos montones y montones de oraciones respondidas por Dios. Sentíamos que el Dios Todopoderoso estaba con nosotros y creo que no hay nada, insiste Falcó, en la vida de un ser humano que se pueda equiparar al sentimiento de saber que complaces a Dios y que Él te responde cuando le oras. 6. El Parlamento ruso pretende acabar con las estafas de magos y curanderos. Fuente, Asia News. Más de 10.000 páginas web rusas proponen servicios milagrosos con una tarifa. Se ofrecen operaciones de brujerías, maldiciones, liberaciones del mal de ojo y otros servicios relacionados con encantamientos y protecciones mágicas. Lo cuenta Vladimir Rosansky en Asia News. Además, 1 de cada 5 ciudadanos rusos reconoce haber ido a adivinos o taumaturgos al menos una vez en la vida. En este contexto, un proyecto de ley propone penas que van de 1 a 3 años de cárcel para los estafadores. Los diputados de la Duma, el Parlamento ruso, quieren ocuparse en modo siempre más sistemático de cuestiones relacionadas con la espiritualidad, las religiones y los comportamientos morales de la población. Algo que está siendo muy controvertido, ciertamente. Popularidad de lo mágico y esotérico. En el último año, después de una serie de decisiones contra la actividad de varias comunidades consideradas extremistas y peligrosas, como los Testigos de Jehová, Cienciología y los Bautistas que rechazan el registro, ahora han presentado un proyecto de ley contra los magos, chamanes y curanderos que desde siempre han sido una característica del folclore ruso. Ya desde sus orígenes, el cristianismo ruso ha convivido con formas muy diversificadas de paganismo y superstición, jamás extirpadas del todo, ni siquiera por el rígido ateísmo soviético. Es el fenómeno histórico de la doble fe, la Deveoeveri, rusa, por la cual hasta dentro de las iglesias, en los monasterios y antes también en las sedes del partido, convivían y conviven prácticas ocultas y apotropaicas de todo tipo. Sergej Vostretsov, autor del proyecto de ley, ilustró una serie de datos según los cuales más de 10.000 páginas web rusas proponen servicios milagrosos de pago. Algunos, incluso estipulan contratos con los clientes, sin tener ningún título, lo que hace imposible la restitución de las sumas aportadas para las operaciones de brujerías, maldiciones, liberación de mal de ojo y otros servicios relacionados con los encantamientos y protecciones mágicas, en caso de no haber resultados. Víctimas de los brujos. Vostretsov declaró a la Rossiyskaya Gazeta que está preocupado por los ciudadanos que están sufriendo y que, no sabiendo a quién recurrir, por desesperación consideran justo acceder a este tipo de prácticas. Hasta en nuestra televisión existen programas de especialistas extrasensoriales, que se dirigen a fuerzas sobrenaturales para resolver los problemas para los cuales parecería no existir otra respuesta. Muchos esperan ser curados o lograr la reconciliación en las relaciones familiares. Es un modo vergonzoso de aprovecharse de la debilidad de las personas, acumulando ganancias desproporcionadas sin ningún sentido, explicó el diputado. Según los datos expuestos, 1 de cada 5 ciudadanos rusos declara que al menos una vez en la vida se dirigió a algún adivino o taumaturgo. A modo de ejemplo, Vostretsov citó el caso de una anciana que dio a los magos más de 1.700.000 rublos, casi 35.000 euros, que sus hijos habían ahorrado para comprarse un piso para la familia y ahora atraviesan dificultades de habitacionales. La ley propuesta prevé penas severas de 1 a 3 años para los individuos estafadores y de 5 a 10 años para los grupos organizados. Críticas religiosas y culturales. La Iglesia Ortodoxa desde hace años condena las prácticas mágicas e invoca la intervención pública contra los chamanes y las brujas. La difusión de las prácticas supersticiosas envenena, de hecho, el renacimiento religioso de la Rusia post-comunista, provocando también las críticas del mundo intelectual y académico.
Las artes mágicas están muy difundidas, entre otros, en el mundo deportivo, frente a la clamorosa acusación de doping de estos últimos meses, que incluso han llevado a la exclusión de Rusia de las Olimpiadas Invernales en Corea. Muchos atletas se defendieron afirmando que deben defenderse de las magias de los chinos, y por eso recurren a utilizar sustancias prohibidas y brujerías defensivas. 7. Argentina, avanza la investigación sobre el asesinato ritual de Marito. Fuente, Infobae, El Liberal. Mario Salto fue violado y desmembrado en junio de 2016 en Santiago del Estero, Argentina, y las partes de cadáver fueron lanzadas a un descampado. A finales del pasado mes de noviembre, perros rastreadores conducidos por la Policía Federal llegaron hasta la casa y el altar del agrónomo Miguel Ángel Jiménez, el supuesto sacerdote diabólico detrás de la muerte del menor. Lo cuenta Federico Fassbender en Infobae. Detalles de la autopsia. Las autopsias son cosas desapasionadas. El 10 de junio de 2016, los forenses Mariano Pagani y Julián Canilo agruparon las partes del cadáver de quien fue en vida Mario Agustín Salto, de apenas 11 años de edad, para analizarlas y redactar sus conclusiones. Marito, para sus padres y familia, había desaparecido el 31 de mayo anterior en su pueblo Quimili, en Santiago del Estero, de poco más de 15.000 personas y a poco más de 200 kilómetros de la capital provincial. Lo habían visto por última vez mientras pescaba en la zona conocida como La Represa, una suerte de laguna, mientras pescaba con su caña. Marito fue encontrado 2 días después por un vaqueano en un pastizal, exactamente en el otro lado del pueblo, su cabeza envuelta en una bolsa blanca, su torso y miembros en una bolsa negra. El vaqueano, cuya casa quedaba a 200 metros de donde estaba el cadáver, vio como su perro arrastraba una pierna humana entre los dientes. La única cámara, como en todo Quimili, había tomado horas antes a una moto con 2 tripulantes que cargaban 2 bultos. Sin embargo, los intentos de mejorar la imagen fracasaron. 8 días después, el cuerpo llegaba a los forenses Pagani y Canilo. Solo las piernas habían sido separadas del cuerpo, los brazos seguían adheridos al torso. El corte de decapitación, notaron los forenses en su análisis, fue hecho a la altura de la articulación de la tercera con la cuarta vértebra, preciso, con sección de los componentes neurovasculares. Pero lo cierto es que Marito no murió decapitado, antes fue estrangulado hasta su último aliento, una asfixia mecánica por estrangulamiento con un elemento tipo alambre o cable de acero, apuntaron los forenses. Fue vejado por el recto antes de morir, en un lapso no mayor a 12 horas antes de su deceso, de acuerdo a múltiples desgarros detectados en la autopsia con un objeto romo semirrígido, animado de fuerza y movimiento. Muestras tomadas en las uñas y la zona anal correspondieron a un perfil de ADN distinto al del niño, que en pruebas posteriores probó ser parcial, insuficiente para identificar a un posible sospechoso. Así, los forenses sellaron su informe con sus sellos de goma del Poder Judicial Provincial y lo enviaron. La muerte de Marito, hijo de Mario Salto padre, peón rural, se convertía en el crimen más brutal de la década, un infanticidio grotesco, sin presunto móvil ni explicación. Progreso de las investigaciones. Vos decís que me ate en la Plaza de Mayo. ¿Llevo cadenas?, le preguntaba Mario padre a Infobae en septiembre del año pasado, sin respuestas ni saber qué hacer, mientras denunciaba una causa frenada y pedía peritos especializados para esclarecer el crimen. Había 2 detenidos locales de vuelta en Quimili, ambos hermanos de apellido Ocaranza, con escasas pruebas en su contra, señalados por apenas algunos testimonios. El caso tuvo una marcha caótica, incierta, bajo 3 jueces de instrucción. El primero en la lista, Miguel Ángel Moreno, fue recusado por los defensores de los Ocaranza. Hoy libres, Moreno tuvo que dejar el expediente. La autopsia original, por su parte, fue cuestionada por investigadores del caso y por el padre de Marito mismo. El cuerpo del menor fue enviado este año a la morgue judicial de la calle Viamonte en Capital Federal para nuevas pericias, con el juzgado de transición N1 a cargo de la doctora Rosa Falco como nuevo titular del expediente junto a la fiscal Olga Gay de Castellano. La jueza Falco dio intervención a la División Homicidios de la Policía Federal, bajo la Superintendencia de Delitos Violentos.
El pasado 26 de noviembre, la investigación por la muerte de Marito, a casi 18 meses del hecho y después de 13 cuerpos con más de 2.600 fojas con 50 perfiles genéticos analizados, avanzó otra vez. La división de homicidios llegó a una casa sobre la calle Mitre, en las afueras de Kimilly. El cura local estaba nervioso frente a la casa, bendecía a los policías entre vecinos que repartían rosarios. Un grupo de perros rastreadores provenientes de San Luis, Entre Ríos y de la Brigada Nacional Canina K-9 de bomberos voluntarios, asentada en Punta Alta, había apuntado a la casa de Miguel Ángel Jiménez, un productor agropecuario local de 58 años, dedicado al negocio del algodón. Culto a San La Muerte. Jiménez, cuyo ADN estuvo entre los 50 analizados a lo largo del caso, era una suerte de benefactor para Kimilly, le había ofrecido apoyo a la familia Salto, de vez en cuando daba para caridad, pero los vecinos del pueblo no le tenían demasiado aprecio, le dedicaban insultos mientras lo allanaban, detrás del cordón policial. El odio de pueblo iba a la par del miedo a lo sobrenatural. El pueblo de Kimilly apodaba, el brujo, a Jiménez, el terrible, era otro apodo frecuente. Y, el brujo, en su casa tenía un altar con una gran efigie de San La Muerte y una bandera de la deidad, pequeños amuletos, todo dentro de un placard. Pero adorar a San La Muerte no es el problema. Un perro rastreador llamado Halcón se lanzó ladrando sobre la mesa de luz. Los policías de la división homicidios encontraron allí una carta, una suerte de pacto: ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza. Dame lo que pido, decía. Otros cajones revelaron recortes de diario sobre el infanticidio de Marito, papeles como amuletos que leían: dame tu fuerza, 666, la efigie del ojo en el triángulo, el antiguo símbolo de la providencia divina. La hipótesis para la jueza y la PFA y la jueza Falco es tan simple como horrible, según apuntaron investigadores del caso a Infobae. Marito murió en un crimen ritual bajo una teología demente, lo mataron para cosechar su energía vital. La mujer de Jiménez, Arminda Díaz, docente y directora de escuela, también fue detenida, así como un hijo de Díaz y otro hombre oriundo de Kimilly. Si Jiménez es realmente culpable, entonces su culpa está teñida de un cinismo absoluto. El brujo fue filmado participando de las marchas para pedir justicia por Marito, un clásico de los asesinos de pueblo. Entre los cajones de la casa, los perros encontraron una carta. El brujo no habría actuado solo, la carta era el pacto firmado entre quienes masacraron a Marito y su dios. Llevaba una serie de firmas, entre ellas las de Jiménez y dos hombres viejos conocidos en la trama alrededor de la muerte de Marito: Rodolfo Adrián Sequeira, Roddy, un changarín de 45 años, y Ramón Rodríguez, el burra, de 59 años. El papel de los cómplices. Un testimonio reservado había señalado a Roddy como presunto entregador de Marito, el encargado de raptarlo. El burra era su compinche habitual en la noche del pueblo. Rodríguez había sido indagado, con claras contradicciones sobre dónde había estado al posible momento del crimen. Hay también un tercer involucrado, Daniel Tomás Sosa Chicho, de 23 años, testimonios reservados lo señalan como el encargado de seguir los movimientos del niño. Sequeira, por ejemplo, estuvo preso por la muerte de Marito, en 2016. Luego, salió. Hacía falta más para encerrarlo a comienzos del caso. Hoy Roddy está detenido nuevamente, así como el burra y Chicho. Lo que dijo en su indagatoria fue incendiario. Sequeira negó haber participado en el hecho, y acusó a Jiménez y al ex juez Moreno de haberle armado una causa en su contra. Los policías que investigaban el caso iban a la casa de Jiménez, el ex juez Moreno andaba con Jiménez en las diligencias que se hacían. Eso lo sabe todo Kimilly, aseguró Miguel Torres, abogado de Sequeira, en declaraciones a Nuevo Diario de Santiago del Estero. Hallazgo policial de pruebas. Los perros conducidos por la PFA fueron quienes siguieron el rastro para llegar hasta ellos. La investigación original, por lo visto, fue por lo menos escasa. Casi 18 meses después, las pruebas para esclarecer la muerte de Marito seguían ahí, en Kimilly. La división de homicidios, después de revisar los 13 cuerpos del expediente, decidió comenzar, básicamente, desde cero, desde el lugar en donde fue encontrado el cadáver de Marito.
Llevaron allí a un grupo de perros y a una pieza de evidencia clave, un calzoncillo que fue encontrado junto al cuerpo, con sangre del menor y un líquido que sería, presuntamente, semen. Un perro olió y comenzó a ladrar hacia un pastizal a varios metros de distancia, hasta llegar a una billetera. Estaba llena de anotaciones, Marito, 666, otra vez el ojo dentro del triángulo. Con ese olor en su nariz, el perro siguió, no tardó en llegar a la casa de la hermana de Sequeira en Kimili. Comenzó a ladrar hacia un armario, que contenía una gomera con la letra M grabada en su empuñadura. Los perros siguieron, afirman investigadores del caso, a la casa de Burra Rodríguez. Una bolsa de plástico estaba oculta dentro de una letrina, contenía pelos, inscripciones con el número 666, otra vez el ojo en el triángulo, noticias sobre el crimen de Marito. Un perro muerto y ya podrido colgaba de un árbol, cerca de velas, una losa cercana al árbol tenía rastros de sangre, de acuerdo a un test de luminol. Una campera negra fue encontrada en una chatarrera donde había trabajado Sequeira. El jefe ya sabe, decía otra anotación. El jefe, no habría sido otro que Miguel Ángel Jiménez. El allanamiento a la casa del agrónomo llegó poco después. La investigación, a pesar de estas detenciones, sigue abierta. La carta del pacto firmada por los supuestos firmantes del rito incluye otros dos nombres más. La PFA y la jueza Falco están tras ellos. Prácticas inhumanas. Con el título, Marito, víctima de una secta diabólica o satánica, El Liberal ha publicado un artículo de opinión sobre este caso firmado por Carlos Ordóñez Duca, juez de control y garantías. Lo reproducimos a continuación. Qué dolor, a más de incredulidad, sentir tan fuertemente el impacto de la noticia de los supuestos implicados en la muerte de Marito, en quienes mal practican el umbandismo. Solo pensamos en ese niño y en su familia y nos agobia, nos abruma. Estas sectas, que en la mayoría de los casos llevan a cabo estas prácticas inhumanas tan extremas y que no son reconocibles en la sociedad ni en la comunidad en donde conviven y que no van por ahí con crucifijos al revés en sus manos, normalmente desean permanecer por debajo del barrido de la detección del radar de los comentarios durante su vida, sin que se les detecte, y esto llevó al Poder Judicial y policías intervinientes a un verdadero desafío investigativo que debía develarse y profundizar. Con total éxito el esclarecimiento de la muerte de Marito sucedió y conmovió a toda nuestra provincia y al país y volvió a sacudir nuevamente con la participación de los implicados supuestos en estas clases de sectas satánicas y diabólicas. Obviamente que las mismas se esconden, por cierto, detrás del pretexto de la libertad de expresión o de la tolerancia religiosa, y sabemos que este tipo de sectas en la forma en que se mal practican no constituyen la expresión de una libertad, sino una amenaza para la libertad individual, ya que sus miembros practican la manipulación mental, aniquilan la libre determinación del individuo, y pueden desestabilizar e incluso gangrenar todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural o social de una determinada comunidad. Ahora la de Kimili violentada por esta noticia de asociación sectaria criminal. No es el primer caso el de Marito Salto en nuestra provincia, tuvimos el de la maestra jardinera Fabiana Raimundi, también el caso de la menor de 14 años de edad que era violada por su padre en ritos grupales, la bañaba en sangre y la ofrecía en matrimonio, y otras varias denuncias en contra de estas sectas. Basadas estas sectas, muy oscuras por cierto en sus fines, en doctrinas presuntamente humanistas, y de la felicidad que pregonan, disimulan en realidad, la sumisión y esclavitud impuestas a sus futuras víctimas a las prácticas aberrantes y en algunos casos, no menos cierto en donde se puede perder la vida, libertad y dignidad de quienes son sus adeptos, seguidores o de terceros. No se puede permanecer en silencio ante fenómenos de satanismos, en donde se decide por iluminados sobre la vida y la muerte de personas, en donde la sangre a menudo desempeña un papel importante, y en la práctica con desórdenes sexuales y de ritos repugnantes, alcohol y drogas, etc., que tratándose de un mal insidioso, grave y frecuente, estimo que hay que reforzar la prevención de estos movimientos sectarios que puedan vulnerar la vida, los derechos humanos, las libertades de los ciudadanos, y que los incautos o desprevenidos puedan sufrir perjuicios irreparables. Quienes sí o sí deben ser alertados y protegidos. 8. Argentina, el culto Umbanda clave en un juicio por homicidio.
Fuente, El Liberal. La noche del 4 de abril del año 2014, Allen Fernández Oro habría prometido a Jesús Cortés que el poder delegado en Luisito Tolosa le sería arrebatado, muerte mediante, y que él lo supliría en el rol de colaborador en las ceremonias y rituales umbandas. Allí parece vislumbrarse la oscura impronta sangrienta que mató a Luisito, cuyo cuerpo fue hallado en un baldío del B. Mariano Moreno, al día siguiente, según informa El Liberal. La historia del juicio se ha reactivado en los días pasados con la citación de Gabriela Franco, entonces novia de Allen, amiga de Luisito, y quizá disparador de un conflicto que acabó en luto. En la conducta de esos tres personajes estaría el móvil del adiós de Luisito, amigo de toda la vida de Allen, autoproclamado cerebro y alfa, umbanda en aquella área de la zona oeste de la ciudad. La investigación sostiene que Allen ingresó en el umbandismo de chico. Sin ningún tipo de reglas de familia, con Luisito recalaron en la casa de una travesti y empezaron a imbuirse de los secretos del umbandismo. En infinidad de ocasiones, Allen se vestía con sombrero capa, sello distintivo de autoridad. En un plano secundario, Luisito trabajaba como secretario de Allen, según lo confiaron varios testigos, quienes dejaron en claro que pese a ser tildado de delirante, Allen se asume autoridad umbanda. Y en ejercicio de ese rol, lo invistió con un poder especial a Luisito. Devaluada esa amistad, Allen resolvió quitárselo y delegárselo a Jesús Cortés, un amigo de apenas 3 meses de antigüedad. Dicha hipótesis amenaza la teoría del novio resentido, pero sugiere que ambas asoman válidas. En efecto, se cree que furioso por la cercanía de Luisito a Gabriela Franco, Allen acordó con Cortés prescindir de los servicios de Luisito, dicho de un modo práctico. Y así resolvieron engañarlo con un falso ritual, invento en el cual Luisito cayó con ingenuidad. La noche de la traición, Allen, con o sin Cortés, habría golpeado a Luisito en un camino oscuro. Semi-inconsciente, los dos acusados condujeron al joven dentro de un monte y lo remataron. Ello fue afirmado por 2 niñas que vivían a metros del monte, quienes vieron a 2 tipos llevando a un tercero como borracho. Con las chicas, el tribunal cerró, prácticamente, la mecánica de aquella noche. Así, ahora se apresta a resolver cuánto sabía Franco de este odio y si presumía que Allen pergeñaba el crimen del amigo. Lo trascendente, si el asesinato fue por celos, o desviación, umbanda. 9. España, encuentran restos de animales de un posible ritual de santería en Tarragona. Fuente, Diari de Tarragona. Ocurrió el pasado 9 de diciembre a primera hora de la tarde. Fue una mujer que paseaba por la arena de la playa de Vilafortuny, en Cambrils, Tarragona, España, que divisó un bulto de ropa azul. Parecía que alguien se había olvidado de una prenda de ropa. La sorpresa fue mayúscula cuando se aproximó a ello, cerca de la torre de vigilancia de la Cruz Roja. Dentro de este paquete de ropa había un cordero degollado, una gallina, un pato y restos de verdura y fruta. Lo cuenta Jordi Cabré en el Diari de Tarragona. La vecina alertó a la policía local de Cambrils, que envió una patrulla a comprobar el extraño hallazgo y verificó su versión. Ante los restos orgánicos encontrados y ante el riesgo de un problema de salubridad, los agentes tomaron fotos para el informe y avisaron a Secomsa para que se recogiera y se depositara en el contenedor de orgánico. Fuentes policiales han explicado que aparte de la singularidad del hallazgo en la arena de estos ingredientes propios de magia negra, rituales satánicos vudú, muchas veces son gente que se anuncia como sanadores y profetas de estas artes para engañar a personas prometiéndoles aquello que desean escuchar. Desde las mismas fuentes no le dan más importancia a estos restos orgánicos en la playa y solo recomiendan que nadie se deje engañar sobre estos supuestos poderes que predican estas personas. Para comprender e intentar interpretar estos hallazgos, José Luis Vázquez Borau, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, explica en uno de los portales web de esta entidad que en la santería, según la consulta que se hace al babalaguo para la adivinación, cada orisa, dioses politeístas, tiene su sacrificio preferido, un carnero, un cerdo, una oveja, una gallina blanca, patos, pollos, etc. El sacrificio de animales significa un desprendimiento material, económico y principalmente moral.
La sangre de los animales no debe faltar en las ceremonias más importantes, ya que el sacrificio brinda la energía cósmica vital, AC. Los rituales se hacen por diversos motivos: evitar que la furia del Creador se descargue sobre los seres humanos, como ritual de iniciación, como suplicatorio, para liberarse de malas influencias de un trabajo de hechicería, de una enfermedad o de la muerte, como trabajo de limpieza o purificación moral, etc. 10. La Audiencia de Barcelona ordena la captura y prisión de un grupo por estafa. Fuente: el periódico Ara. Maestro Bayara, gran auténtico vidente curandero africano dotado de don hereditario con poderes naturales y enorme experiencia en todos los campos de la magia africana. El guineano Aleitura Diakabi se anunciaba de esta manera para captar clientes que confiaban en que a través de rituales les resolvería sus problemas. Informa el periódico, en un artículo firmado por J.G. Albalat. El pasado 13 de diciembre el supuesto brujo debía ser juzgado en Barcelona por estafar casi 60.000 euros a una mujer, a la que hizo creer que gracias a sus dotes se arreglarían sus problemas sentimentales. Sin embargo, no se ha presentado al juicio y el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona ha ordenado su busca y captura e ingreso en la cárcel, al entender que pretende ocultarse y eludir la acción de la justicia. La Fiscalía le reclama 5 años de prisión. No es la primera vez que Tura no comparece ante el tribunal. En la anterior ocasión, no fue localizado y se acordó su detención. Su arresto se produjo el pasado mes de agosto, pero se le dejó en libertad y se le citó en persona para que acudiera a la vista del pasado 13 de diciembre. A pesar de ello, no se ha presentado. La Fiscalía ha pedido su captura y los magistrados la han aceptado. Fuentes policiales aseguran que el investigado tiene otra denuncia similar. A finales del 2013, la víctima, que tenía 59 años, se separó de su marido. El fiscal relata en su escrito de acusación que este hecho dejó a la mujer en una situación de gran debilidad y vulnerabilidad emocional. Por este motivo, una amiga le facilitó el número de teléfono del maestro Bayara con la convicción de que podría ayudarla en sus problemas sentimentales a través de rituales mágicos. Quería a toda costa que su marido volviera con ella. El mandato de los espíritus. La primera cita fue frente a una parada de metro, en l'Hospitalet de Llobregat. De allí se dirigieron a la habitación que el curandero hacía servir de despacho y que estaba en la misma localidad. A partir de ese día, el acusado empezó a pedir dinero a la mujer, manifestándole que los espíritus se lo decían y que el tratamiento no valdría para nada si no cumplía sus deseos. El curandero se aprovechó, según la fiscalía, de la vulnerabilidad, credulidad e ignorancia de la mujer. La mujer fue entregando al curandero diversas cantidades, desde 350 euros hasta 1.600. Pero el golpe fuerte lo dio Tura en febrero del 2015, cuando la víctima le entregó 40.000 euros en efectivo para un conjuro. A cambio, el brujo le dio una bolsa con 3 sobres y le pidió que los pusiera bajo el colchón y que los abriera más tarde. Ella creía que dentro estaría el dinero que con anterioridad le había dado. Pero solo había papeles en forma de billetes. La mujer llegó a pedir un préstamo para pagar al curandero. La fiscalía atribuye al maestro Bayara un delito de estafa agravada. Otros casos. Este caso no es una excepción, según informa el diario Ara, en un artículo firmado por Pau Espart. Durante el año 2017 la policía ha detenido a varios videntes por situaciones similares. Los mozos arrestaron en agosto a una persona que anunciaba con papeles publicitarios repartidos en la calle y en los buzones, que podía curar el mal de ojo, la impotencia sexual o una afectación emocional. Un hombre lo había denunciado por haberle estafado unos 80.000 euros en varias sesiones en l'Hospitalet de Llobregat, y una mujer, que también la había visitado en la misma ciudad, lo acusaba de haberle estafado más de 6.000 euros. Aunque el vidente se anunciaba con nombres y datos diferentes, los mozos concluyeron que se trataba de la misma persona. De hecho, fuentes policiales indican que es el mismo hombre que hace 2 años se hacía llamar Maestro Bayara. También este año, en enero, la Policía Nacional detuvo a una vidente conocida de Barcelona y 4 colaboradores suyos por una estafa de casi 300.000 euros a una mujer con un trastorno de personalidad.
En mayo, los mozos arrestaron a otra vidente del Bages por utilizar los datos de sus clientes para comprar utensilios de cocina y revenderlos, un arreglo con el que habría obtenido más de 8.000 euros. Darse cuenta de la estafa. La venda de los ojos puede caer cuando se ha asistido a más de una sesión y la petición no se ha cumplido, describe el cabo del Grupo Central de Proximidad y Relaciones con la Comunidad de los Mozos, Guillem Gosset. Añade que si alguien del entorno familiar o de amistades de las víctimas los hace levantar sospechas, eso facilita que se den cuenta de la estafa. Otro factor que influye es que los videntes, tarotistas o curanderos estafadores les pidan unas cantidades de dinero desmesuradas. El cabo de los Mozos alerta de que los estafadores aprovechan que las víctimas les tienen confianza para evaluar el poder adquisitivo y así calcular cuántos euros les pueden exigir. Por ello, sugiere no revelar datos personales ni hábitos porque esta información luego se puede utilizar para chantajear. También recomienda tener un recibo que deje constancia del servicio, ya que el pago en efectivo dificulta la investigación para localizar el estafador. Es un servicio que puede generar adicción, avisa Gosset, que subraya que también se crea un vínculo. Esto provoca que cuando la estafa se agrava, las víctimas aún están en una situación más vulnerable o incluso con problemas económicos. Gosset apunta que cuando toman conciencia de la estafa, las víctimas tienen un sentimiento de culpa y vergüenza. De hecho, esta revictimización implica que solo se acaban denunciando los casos en que se han defraudado cantidades de dinero elevadas. El vocal de la sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ICAB, Albert Pons, explica que el servicio de un vidente no se considera un delito de estafa. Pons explica que, en todo caso, se puede valorar que la conducta de un vidente es delictiva dependiendo de la situación personal de quien sufre el engaño. Por tanto, se considera un delito de estafa si la víctima es una persona vulnerable, pero no por las cantidades de dinero que se hayan podido defraudar. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.